Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta tercera jornada. Estaba esperando que comenzaran las conexiones. Esta tercera jornada de las primeras jornadas de debate organizadas por el GIMA por una nueva cultura pesada, el metal argentino y latinoamericano. Hoy vamos a continuar con la programación que comenzó el viernes. Buenas tardes, Jonathan. Vas a estar en la coordinación de la primera mesa panel. La reivindicación de los derechos humanos a partir del heavy metal. A las 17:30 seguirá la mesa panel Metal, Comunidades y Territorios. Más tarde, a las 19 horas, Metal y Subjetividades. Y hacia el cierre, cerca de las 20:30, vamos a terminar con una despedida y con una canción que nos envió un amigo que estuvo participando ya en las jornadas, el Loco de Raza. Así que bueno, doy en nombre del GIMA la bienvenida para este último día de las primeras jornadas. Y bueno, Johnny, dejo en tus manos la coordinación de esta primera mesa de panel, que sea con muchos éxitos. Así que, bueno, agradecemos a quienes estén ahí, a quienes estuvieron participando hoy, ayer y el viernes. Así que bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Manu, por la presentación, por introducir lo que va a ser este panel, como decías, de reivindicación de los derechos humanos a partir del heavy metal. Como recién dijiste, bueno, mi nombre es Jonathan Dallinger, muy agradecido de poder coordinar este panel. Bueno, ahí creo que está Johnny con un problemita de conexión. A ver ahí. Johnny, ¿escuchás? ¿Estamos? Sí, sí. Ay, bárbaro. Bueno, me salgo de la pantalla. Que tengan una buena mesa. Nos vemos. Dale. Como les decía, muchísimas gracias a todos y todas por estar conectados a esta hora, un domingo, 4 de la tarde, en este panel del GIMA, de reivindicación de los derechos humanos a partir del heavy metal. Como decía Manu en la introducción, mi nombre es Jonathan Dallinger y estoy acá con 4 invitados, Carlos Murillo, Alejandro de Vicenzi, Marco Dentarcourt y Diego Caballero. Voy a dejar que se presenten individualmente cada uno de ustedes y a partir de ahí vamos a charlar un poquito de este tema. Creo que lo mejor va a ser por orden de cámara, así que Diego, te cedo la palabra y seguimos. Buenas tardes, bueno, gracias por la convocatoria. Mi nombre es Diego Caballero, Diega, informalmente. Bueno, lo principal, hincha de Racing, Gima Lover, digamos, participé en Se nos ve de negro vestidos y parecidas, entre otras grandes actividades que hemos hecho con el Gima. Soy licenciado en comunicación por la UBA y también profesor de la UBA. Actualmente estoy haciendo una maestría en comunicación y cultura. Y bueno, creo que con eso podemos decir, me cuesta las presentaciones formales, la verdad. Perfecto, Diego. Seguimos con Marcos. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Bueno, yo soy Marco Bentancur, periodista en Página 12. He colaborado también para varios medios alternativos relacionados al rock, al heavy metal. Tengo un blog que se llama Metal Candente. Y bueno, también formo parte del Frente Heavy Metal. Aunque de todas maneras igual no voy a hablar en nombre de ellos, sino como Marco Bentancur, digamos. Así que bueno, creo que eso es todo. Ale, estamos. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Gima, por la invitación. Primero, me parece que vale eso. Mi nombre es Alejandro de Vincenzi, me dicen Pilu. Casi todo el mundo me conoce por ese apodo.
Soy acá de Argentina, y específicamente vivo en Quilmes, acá en el conurbano profundo de nuestro querido país. Soy educador popular ya hace mucho tiempo. Sobre todo remarco la educación popular porque es no formal, así que, y también agradezco al GIMA, sobre todas las cosas, por invitarme para ser parte de estos encuentros y este compartir, porque generalmente a los educadores populares no muchas veces se los invita a los espacios más de investigación, académicos y demás, así que la verdad que esta apertura y que llegue la voz quizás de otro perfil, del barrio y demás, acá a esta panel me parece muy interesante, así que por eso, por ahí vamos arrancando. Muchas gracias. Carlos, finalmente, tu turno. Hola, ¿me escucháis? Sí. Sí, sí, sí. Hola, pues soy Carlos. Hola a todos, un placer estar con ustedes compartiendo esta mesa. Mi nombre es Carlos Murillo, estoy hablando de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Soy sociólogo de profesión, maestro en ciencias sociales y bueno, creo que me invitaban más por la cuestión activista que me ha tocado vivir precisamente como sociólogo y por mi relación con los derechos humanos y porque, bueno, a nivel de Ciudad Juárez yo sigo en la escena tocando, ¿no? Y pues, la banda en donde toco es una banda activista que maneja temas que regularmente el heavy metal desafortunadamente no maneja o ha dejado de manejar. Y simplemente reitero el agradecimiento de estar aquí compartiendo con colegas tan brillantes como ustedes. Gracias. Bueno, gracias nuevamente a cada uno de ustedes y por su presentación. Prefería que lo hagan individualmente en vez de hacerlo yo, así tenían un poco primero de palabras y quienes están del otro lado podían empezar a conocerlos. A partir de lo que dijo Carlos en su presentación de activismo y que forma parte de una banda y que el heavy metal en algún momento tuvo una reivindicación por derechos humanos o por militancias sociales y capaz que se perdió en el tiempo. Me gustaría que cada uno de ustedes dé primero su opinión, cómo ve el heavy metal hoy, si esto fue o sigue siendo así. Mantenemos el orden de cámara si quieren, o si no, levanten las manos y vamos pasando. Sí, sí, bien. Sí, sí. Ahí te estaba esperando el guiño. Bueno, respecto, digamos, a enfocarlo desde el hoy, si tuvo una mirada quizás más importante las cuestiones de derechos humanos en el metal, me parece que hay una continuidad. También, digamos, es importante mirar los derechos humanos en un sentido amplio, ¿no? Digamos, muchas veces se hace foco, digamos, en los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y también, digamos, bueno, en las cuestiones de violencia institucional, pero, digamos los derechos humanos se vulneran, digamos, todo el tiempo. Bueno, que quizás salga más adelante, digamos, en el debate, pero, digamos, estamos en una situación donde los derechos básicos de muchas personas están siendo vulnerados desde hace, obviamente, desde la eternidad, pero bueno, con la pandemia, digamos, que estamos viviendo, y esta crisis del sistema capitalista a nivel mundo histórica e inédita, digamos, veremos cómo se van sorteando ciertos obstáculos en cada país, ¿no? Lo que sí, obviamente, podemos asegurar ya es que va a ser para toda Latinoamérica muy complicado el tema económico, ¿no? Por sobre todas las cosas y con todas las cuestiones que trae aparejadas desde darle más poder a las fuerzas represivas del Estado, como en este momento estamos viviendo en nuestro país, por ejemplo. Pero volviendo a la pregunta que vos iniciabas, Johnny, yo veo, digamos, no pierdo las esperanzas, digamos, en el mensaje del metal respecto
a lo que es, digamos, la memoria, la verdad y la justicia, por ejemplo, ¿no? Siempre destaco, y no es en vano la remera que traigo puesta, a los compañeros, amigos de Malillus Culebra, ¿no? Que la verdad que a través de sus canciones, bueno, lograba un poco mimo y Agus durante las jornadas, digamos, tienen la temática, por ejemplo, de lo que es la memoria, ¿no? Hay varias canciones, Prohibido Olvidar, Ni Olvido ni Perdón, pero también, digamos, pensándolo desde la gran deuda pendiente que tienen las democracias, que son, digamos, el aparato represivo del Estado y la desaparición de personas en este contexto. Podemos mencionar la canción 30.001, ¿no? Que la podemos resignificar todo el tiempo, lamentablemente. Ayer fue Santiago Maldonado bajo el gobierno de Macri. Hoy se la podemos dedicar a Facundo Castro, lamentablemente, como se la pudimos dedicar a Julio López y a otros tantos en la trágica lista de la democracia y las desapariciones forzadas. Digamos, hay bandas que están trayendo, digamos, todo el tiempo a través de sus canciones como vehículos de memoria, como en algún texto junto al compañero Manuel Bernal hablábamos el tema de Malvinas y los excombatientes, por ejemplo. Bueno, Malillus Culebra, entre otras bandas, hace esa construcción desde el presente, del pasado, para que, bueno, para que en algún momento podamos decir nunca más. Y bueno, espero que este tema algún momento sea agenda de verdad en nuestros países hermanos. Le dejo. Bueno, sigo yo, ¿no? Buenísimo. Bueno, yo coincido totalmente con lo que dice Diego. Es interesante marcar esto, lo que decía Jonathan, de cómo es que en algún momento por ahí en el heavy metal hubo una reivindicación de los derechos humanos, una denuncia a la represión ya desde D8, con la continuidad en Hermética, ¿no? En bandas históricas como también Nepal, Malón, Bloque, que ya denunciaba a las AAA también a través de sus canciones. También una continuidad en bandas por ahí con una historia que no, tal vez, no llegaron a tener el reconocimiento que tuvo, tal vez, bandas como B8 y Hermética, como Serpentor, Exocet, Metralleros, Banda de Niebla, Jericó, Patán, Harpoon. Podríamos estar todo el día hablando de esas bandas, pero también hay una continuidad inclusive en lo que son las bandas, digamos, más jóvenes, más actuales, o que hoy en día tienen por ahí una preponderancia interesante, ¿no? Que, por ejemplo, Velocidad 22, Osamenta, como decía también Diego, Malillus Culebra, Arraigo, los antiguos también, Osario, Metaluria, Carneros, o sea, vamos a estar todo el día hablando también de estas bandas que están teniendo, están pisando fuerte en la escena, cada una de su propio arte, y habría que tal vez preguntarse después, ¿no? Enlazando, ¿no?, lo que decía Diego, con este tema de la reivindicación de los derechos humanos y la denuncia de la dictadura, tal vez por qué de cierto ámbito del heavy metal hay una reivindicación desde el otro lado, ¿no? O la negación de los derechos humanos, o una reaparición de ciertas posturas fascistas también, ¿no? Lo cual es ineludible, también teniendo en cuenta la historia que estamos viendo ahora, ¿no? A partir de un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri, pero también sin decir obviamente que no son lo mismo ni mucho menos, pero también hay una continuidad, tal y como describía Diego, en lo que es la política represiva del Estado, sostenida explícitamente inclusive desde ciertos funcionarios del gobierno que recuerdan a los funcionarios del gobierno anterior.
Así que, pero me parece que es muy interesante ver por qué hay una continuidad de ciertas bandas, que es muy fuerte. La verdad que me parece que es algo digno de reconocer. El GIMA ha hecho un trabajo increíble en este sentido con su investigación y los libros que han publicado. Pero también creo que es ineludible la otra parte, ¿no? ¿Qué pasó con ese otro sector, ¿no? que ha quedado con una mentalidad bastante retrógrada? Así que bueno, dejo la pregunta abierta también. Bueno, sí, yo acuerdo con mucho con lo que dicen los compañeros. Me parece que lo interesante de pensar esas bandas y sus decires y lo que esas bandas, la potencia de las letras y demás en la reivindicación de los derechos humanos son muy importantes. Me parece que la cuestión acá me parece que es la difusión. No están tan difundidas, entonces nosotros muchas veces pecamos, nosotros y otra gente que escucha el género, de no conocerlas. Entonces, lo que hay es un desconocimiento de la reivindicación que sigue estando desde B8 hasta el día de la fecha. Me parece que ahí está la clave y como dicen algunos sabios, por algo debe ser, ¿no? Porque si no hay tanta difusión es porque todo lo que sea cuestión de poder descubrir nuevas cuestiones, o poder reivindicar o poner en agenda cuestiones que hacen ruido o que realmente intentan decir el nunca más en serio, están opacadas, tirados para abajo. Me parece que ahí está como una clave que yo vengo sintiendo hace mucho tiempo, la poca difusión. Por eso después se difunden otro tipo de mensajes. Quizás esos mensajes son no me voy a exceder con las palabras, quizás otros mensajes un poco más livianos, digamos. Entonces, o más del divertimento, o más del ocio, o más de pensar otras cosas. Entonces, realmente ¿por qué nosotros escuchamos heavy metal? Porque las letras del heavy metal, lo que iniciaron nosotros en nuestra cabeza, es lo que pienso yo, perdón, es hacer ruido. Cuando genera la pregunta el heavy metal en nuestra cabeza, cuando empezamos a ver que la realidad como la cuenta del heavy metal es lo que después vemos realmente, o nos empezamos a dar cuenta que va por ahí, es como un descubrimiento. Uno lo que hace ahí abrió la cabeza a través del lenguaje musical. Como también puede ser a través de la escritura, a través de otros tipos de lenguaje de arte. Pero digo, a través de la música uno va descubriendo que hay cuestiones que no se quieren hurgar mucho o que no se quieren dejar preguntas. Entonces me parece que siempre hay que seguir reivindicando esas banderas, pero sí acuerdo con esta cuestión de que no va a haber nunca más. Les cuento una cosita chiquita. Yo trabajo hace 20 años en un espacio comunitario, es una organización comunitaria, acá en Quilmes, ¿no? Milito ahí políticamente, no dependemos de ningún partido político ni de ninguna cuestión de iglesia, somos una organización independiente. Y diariamente, vemos cómo los pibes son sometidos a la verduguía de los policías, a la verduguía de la fuerza represiva, a la matanza, al gatillo fácil. Hasta que eso realmente no se reivindique, no va a haber nunca más. La marcha del 24 es para nosotros, pero después en el barrio pasan un montón de cosas que son atrocidades. Entonces, me parece que dejo también esa pregunta para el debate, para después si podemos compartirla, porque me parece que hay conversaciones o hay a veces cuestiones de los derechos humanos que parece que son para la clase trabajadora, la clase media, pero hay diferentes varas. También lo dejo para polemizar un poco, porque lo interesante me parece cuando me convocaron y me hicieron la pregunta, ¿no? Si podía participar de la charla, es el tema del debate. A mí la que me interesa es un poco el debate, un poco también compartir con los compañeros. Me parece que va por ahí, pero me parece que, sin irme un poco más de tema, perdón, si me voy, la cuestión es la difusión, porque cuando no se difunde cuestiones que hacen pensar a las personas, pensar que cuando no se difunde lo que nos haga reflexionar sobre el otro, la empatía sobre el otro, sobre los derechos que yo tengo, eso no se difunde, eso se cita para abajo. Así que me parece que sí que hay inmensidad de banda, como dicen los compañeros, las nombraron casi todas las que uno conoce, ¿no? Y quizás hay un montón más que están diciendo, pero no hemos llegado a escucharlas. Gracias.
seguimos con la palabra del compañero de Ciudad Juárez de México, Carlos Murillo, que dio el pie a este principio, a este inicio. Sí, muchas gracias, Jonathan. De veras que me siento privilegiado de estar platicando con ustedes de estos temas, porque imagino como en México hay muchas cosas que no se han resuelto en materia de derechos humanos, y la relación que tiene con esta música que a nosotros nos apasiona, pues es mucha, porque precisamente una de las cosas que a mí me trajo el rock y luego el metal y luego el punk, pues es la rebeldía, ¿no? Pero la rebeldía frente a qué, y si a lo mejor de adolescente no lo entendía tan claramente, de adulto sí, y eso te hace que te comprometas más, como veo que ustedes también están en esta cuestión de cómo hacer o de cómo convertir ese linaje, digamos, que ya está allí, por lo menos en el metal latinoamericano y tal vez en algunas venas de algunas corrientes a nivel internacional, la denuncia social, ¿no? Ayer, por ejemplo, en Ciudad Juárez hubo una manifestación de feministas. Ciudad Juárez, la ciudad donde se incunó el término feminicidio por los asesinatos de mujeres, y todavía sigue la represión, ¿no?, contra las compas. Entonces, precisamente por este tipo de vida que nos ha tocado vivir como latinoamericanos, ¿no?, en medio de la represión, de fascistas que se disfrazan de demócratas, perdón, y que finalmente a la hora de hacer política hacen la represión, como sucedió ayer con las compañeras feministas, pues hacen precisamente que los músicos que somos sensibles a este tipo de causas, y no se diga quienes estudiamos ciencias sociales, te involucres de una u otra forma. En mi caso, yo como sociólogo, busco llevar la sociología a través de la música para poder entender, simplemente tener conciencia de estas cosas que pasan, ¿no? Entonces, obviamente, si las chavas, las compas reprimidas ayer convocan una movilización, pues allí vamos a andar, y si nos invitan a tocar, ahí vamos a tocar, porque creemos que hay un compromiso donde la música sí sale de esta ambigüedad que a veces puede llegar a tener de no comprometerse, ¿no?, de mantenerse neutral. Pero en el caso del metal creo que eso no es así, ¿no? Ahí hay corrientes obviamente muy definidas, como la del black metal, ¿no? Pero hay otras corrientes más izquierdosas o artistas que hablan más de estos problemas sociales que no acaban y que tienen que ver con los derechos humanos y que están vigentes, ¿no? Entonces, yo combino esas dos cosas para poder llevar mi granito de arena también, aunque como profesionista trabajo con jóvenes en conflicto con la ley, para que puedan volverse a incorporar a la sociedad que los niega precisamente, ¿no?, por esta violencia que vimos todos los días disfrazada de democracia. Pero yo prefiero el debate, porque yo sé que ustedes tienen mucho que decir desde la experiencia argentina, y esto creo que nos enriquece mucho, no solamente como metaleros, sino como personas que nos interesa esta cuestión de los derechos humanos. Hasta ahí. Perfecto. Hay varias cosas que se dijeron en estos minutos ustedes. Se tocó el tema de la difusión, y me gustaría saber por qué, o por qué se considera que no hay tanta difusión en el heavy metal, por lo menos con respecto a otras temáticas. Como decía el compañero Pilu, ahora de difusión capaz más por el divertimento, para otras corrientes también pertenecientes al metal, pero sin embargo cuando es una data dura con respecto a estas temáticas, es o solapado o estigmatizado o no tenido en cuenta. Sí, Diego. Bueno, el tema de la difusión, que retomando un poco también algunas cuestiones que se dijeron en las charlas de los anteriores días, obviamente siempre el metal corrió de atrás, siempre fue estigmatizado, excepto quizás pequeños ejemplos en la historia, no sé, Rata Blanca, Mujer Amante, ¿no? Pero digo, el metal nunca fue mainstream, si bien tuvo alguna popularidad más grande o algunas, en algún momento la industria cultural necesitó de mercados, ¿no?, y segmentaciones más importantes, y había radios, ¿no?, y había canales que antes, aunque ustedes no lo puedan creer, pasaban música en vez de reality shows. Bueno, eso lo trabajó muy interesantemente Lucho Escarrone en Parricidas. Yo lo retomé perdón, lo trabajó en Se nos ve de negro vestidos, yo lo retomé en Parricidas para hablar de Carajo, por ejemplo.
Y pensaba, digamos, y ahí traigo, si quieren, también el debate y la polémica, porque mientras los escuchaba a los compañeros, y el que me conoce, no suelo ser tan optimista como mi primera intervención, así que vamos por lo malo, ¿no? Claro, que quedé como un optimista del gol a lo Palermo. Bueno, no, quería decir, digamos, la industria cultural estalló, digo, aprovecho el chiste de Lucho hoy en Facebook, que puso un video de Woz para llamar la atención, digamos, y vender las jornadas que estamos hablando. Y es un tema interesante, no me quiero extender en eso, digamos, pero pensar la difusión que tiene un artista como Woz, cómo llega a ese, para quien no conoce, Woz es un rapero, trapero, no sé cómo decir, pero bueno, fue el campeón de freestyle, no sé, bueno, de pelea de gallos, etcétera. Digamos que particularmente me parece a mí piola el pibe, digo, pero también muchas veces se lo critica, digamos, porque no es rock pesado, porque no es metal, ¿no? Y entonces ahí surge la pregunta y el debate que como que vuelve a cada rato de por qué no se le da la difusión, digamos. Y también, digamos, me parece que corremos con el estigma de nuestro padre fundador, ¿no? En lo que se ha convertido, estoy hablando de Ricardo Iorio, ¿no? Que escribió letras como Los delirios del de facto, por ejemplo, ¿no? Estuvo con las madres de Plaza de Mayo, narrando el Piovanti, digamos, distintas letras históricas increíbles, ¿no? Que tampoco tuvieron la difusión en su momento que deberían haber tenido. Y en la actualidad está esta construcción del metalero, sinónimo de Iorio, por ende facho. Incluso cuento una anécdota breve. Comenté a unos compañeros de facultad que iba a estar hablando de derechos humanos y metal, y hubo algún comentario, incluso si ven en los comentarios en los eventos, Iorio facho, pusieron una nota de perfil, tipo así gratuitamente, ¿no? La asociación que quedó respecto, digamos, al metal con un nacionalismo chauvinista, ¿no? Y pedorro que saca lo peor de nosotros. Y me parece, digamos, si trazamos un paralelo con lo que pasó, por ejemplo, no sé, dos canciones, a mi entender, excelentes que fueron durante el macrismo de carajo, que fueron Advertencia, que lo podemos trasladar a la situación actual, ¿no? De cuídate de quien te cuida, ¿no? Y después, se me fue el nombre, obviamente, del tema, pero bueno, la que está dedicada a Santiago Maldonado, al Sureldo, bueno, no me acuerdo del nombre ahora, perdón. Suele pasar en vivo, ¿no? Y la verdad que, digamos, teniendo en cuenta que hay medios asociados a cierta ideología, no sé, digamos C5N, Futurock, a mi entender, en el fenómeno Woz, Futurock, por ejemplo, es clave. Es clave porque hay una vacancia en el rock en general, digamos, de muchos referentes que, o por facho, o por violador, o por pedófilo, o por lo que sea, digamos, fueron dejando para las generaciones quizás de no 20 y pico, que es a la que se suman eso, que, digamos, cualquier crítica en una canción que uno escuche ya le genera una simpatía, ¿no? Digamos, la crítica, por ejemplo, a la meritocracia en la canción más conocida de Woz, ¿no? Digamos, te saco una sonrisa y decís, mirá este pibe, qué copado, ¿no? Ahora, me encantaría que pasen, no sé, Hermanos de Sangre por la radio, ¿no? Y jamás van a pasar en esos medios una canción de metal, digamos, por muchas razones. En todo caso, nos van a llamar de esas radios para hablar mal de Iorio. Ahí está la excepción donde ingresa el metal o de muy vez en cuando, ¿no? Alguna iniciativa de algún conductor o algún cosa que de repente te mete un tema de metal, pero que no está, digamos, en la artística de esas radios progres, para decirlo de una manera. Me parece que ahí hay un problema que
en realidad hay un montón de problemas que los hablaban ayer con respecto a la difusión y también esta cultura de la nostalgia eterna donde las revistas ponen 20 años de tal disco o a Iron Maiden o recordamos a Lemmy o la H no murió, aniversario del DVD de la H no sé qué, en vez de poner y jugársela y poner en la tapa, no sé, los 10 años de Gaines. Digo, hay cosas para escuchar y es como estas limitaciones que estamos, que vuelven una y otra vez en los debates todos los días, que me parece que quedan algunas conclusiones y bueno, digo, me parece que es el granito de arena para seguir poniendo en el tapete que el metal tiene muchas cosas para decir y algunos tendrán otras cosas para decir. Pensaba hoy, con esto cierro, digamos, en la crisis habitacional en la cual estamos viviendo con tomas de terrenos, ¿no? En Buenos Aires, y la canción que reversiona al más fuerte, de decir otra vuelta pulpero, ¿no? Muchas veces jodimos que es la única letra de izquierda de Iorio, ¿no? Esto de los predios ganados al Estado, ¿no? Y levantar las casillas, ¿no? Y hacer una escuela merendero. ¿Qué pensará, ¿no? Hoy Ricardo de esa misma canción que ellos reversionaron de Cuchilla Grande, ¿no? Una banda uruguaya. Después la sigo. Muy bien. No sé si alguien quiere tomar la palabra brevemente. Sí, me parece que, me parece que interesante lo que plantea Diego en muchos aspectos. Creo que lo más interesante es esto de poder describir la realidad, que muchas veces en lo que nos pasaba, lo que nos pasa, yo tengo esa añoranza muchas veces también de escuchar las bandas de antes, sobre todo Hermética, sobre todo B8, y Almafuerte también. Digo, porque uno descubre que muchas veces en esa poesía lo que hace es solamente está describiendo lo que observa. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Yo cuando voy al barrio, y hace 30 años que el barrio es igual, digo, entonces lo que dice la verdad, lo que siguen diciendo es muy actual. No cambia un amperímetro, no cambia nada. Entonces, no se transforma nada, nada nuevo sale. Entonces, y eso se puede extrapolar desde la música hasta la política, hasta las organizaciones sociales, se puede como empezar, que hay como un congelamiento, algo que es muy interesante, porque uno sigue, quizás lo que hablábamos recién, hay un montón de bandas que siguen hablando de esas cuestiones. Lo que nos pasa muchas veces es que nosotros, los más viejos, casi llegando a 40, nuestra referencia está allá. Por eso, digo, las letras de esas bandas, ¿no? Por eso los pibes buscan referenciarse muchas veces con estilos musicales de su época, contemporáneos. Entonces buscan bandas que los representen. Esa banda que los representen muchas veces el mensaje que difunden justamente no es para dejar de ser esclavizados, sino al contrario, ser un aparato más, un engranaje más al aparato. Digo, me parece que lo interesante de la difusión, me voy a volver a repetir, es que yo creo que es un plan, todo esto es un plan en este sistema, que está pensado para que realmente no se difundan las cuestiones que realmente sirven para poder pensar, para poder repensarnos y demás. Me parece que en este plan, en este sistema capitalista que nosotros vivimos, siempre hay que tener gente que trabaje en el sistema, que sea esclavo del sistema, y muchos de nosotros somos funcionarios del sistema. Lo que también habría que pensar es cómo destruimos este sistema y creamos algo nuevo. La pandemia supuestamente vino a hacer eso, vino a destruir todo lo que supuestamente el sistema capitalista y volver a recrearlo. Yo no creo que pase nada de eso, sinceramente, perdón por ser tan pesimista, pero no creo que pase nada de eso porque el sistema mismo se vuelve a retroalimentar de lo que genera. Así que me parece que es importante eso y sí, si pasaban todos los días en el Obelisco
la canción de Hermética, ahora se me fue, ¿cómo se llama? La que le escribieron para Menem, ahora se me fue la letra. Bueno, pasa esto, también le pasó a Diego recién. Si todos los días pasan esa canción en el Obelisco, cuando nos levantamos a la mañana, o cada uno en su... Y bueno, ahí quizás votemos diferente, quizás pensemos diferente, quizás los músicos que escriben heavy metal y otras músicas escribían cosas diferentes. También hay que animarse a eso. No todos se animaron a hacerlo. Me pregunto cómo repercute eso en Ciudad Juárez, en México, cómo es, o por ejemplo en la escena de allá. No, el micrófono, Carlos, no está habilitado o no te estoy escuchando yo. A ver. Ahí está ya. Ahí está. ¿Listos? Sí. Ahí está. Sí, mira, está muy interesante la cuestión de los derechos humanos. Acá, digamos que es una cuestión de conciencia. Efectivamente, comparto todo lo que dicen ustedes. Para mí el metal es una música marginal, subterránea, y va a seguirlo siendo. Y se presta para una infinidad de temas de hablar, desde cómo matar un dragón, ¿verdad? Y rescatar a la princesa, hasta cómo hacer un frente antifascista, ¿no? En una manifestación. Entonces es muy amplio, ahí ya corresponde al nivel de conciencia, ahora sí que conciencia de clase de los músicos, pero creo que sería justo recuperar precisamente por los grandes cambios que estamos viviendo actualmente a través de la pandemia, ¿no? Y todas estas cuestiones políticas, etcétera, a nivel internacional, recuperar la figura del juglar para el metal, o sea, de ese músico que está viendo lo que está pasando y está por lo menos diciendo a través de su instrumento, de su voz, las violaciones a derechos humanos, para no salir mucho del tema precisamente. Entonces ahí está haciendo una contribución, independientemente de si tiene una buena estrategia de marketing o si lo tocan en el radio o si toca para un público mucho más selecto, ¿no? Por ejemplo, en el activismo, que obviamente ahí hay muchos artistas de muy buena calidad que traen otra mentalidad, a sabiendas que en el mercado capitalista las posibilidades de vivir de la música o ser un rockstar pues son cada vez menos, ¿no? Sobre todo con los cambios que hemos estado viviendo tecnológicos. Pero está ese compromiso pues social que en el caso del metal que conozco acá en México, pues la verdad tira mucho hacia la derecha, y el público también tira mucho hacia la derecha. No digo que en todos lados y que toda la escena sea homogénea, pero en el caso de Juárez, que es donde yo conozco y que es frontera con Estados Unidos, con El Paso, Texas, que es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, pues hay una transferencia de cultura, ¿no? Que se reafirma en el caso del metal. Pues muchos de los que escuchamos metal aquí también participábamos de la escena local en los 80s, que es la escena que me toca a mí vivir como cuando era adolescente. Pero no te das cuenta, por ejemplo, de lo que está pasando alrededor por esta visión de ser un superstar, que es tan fácil de comprarse cuando uno es muy joven, y luego te das cuenta de que lo que está sucediendo en tu propia ciudad, ¿no? El feminicidio, insisto mucho en esto porque sigue habiendo represión hacia las mujeres, sigue habiendo feminicidios. No nos dábamos cuenta de ello hasta que los medios de comunicación, que en aquel entonces pasó por alguna laguna donde se salió a la censura oficial, ¿verdad? Aunque sean medios privados, se empiezan a contar a las mujeres que se asesinan en Juárez, ¿no? Y lo demás pues ya es leyenda. Entonces, si eso como músico no te conmueve, si eso como científico social, como comunicador, como sociólogo, como antropóloga, no te conmueve, pues entonces, ¿qué te conmueve? A mí me queda claro como fan del metal y del hardcore punk, que son música para gente marginal. Y que es música que además en la parte más consciente está haciendo una lucha política, ¿no? Desde cuestiones comunitarias hasta cuestiones netamente políticas, antifascistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me gustó mucho que me hayan invitado a esta mesa, porque da para más, y porque precisamente el panorama no se ve tan halagador, no nada más por la pandemia, sino por lo que venía a ocultar o que vino a descubrir la pandemia de COVID-19, es que no tenemos resuelto muchas cosas y la sociedad está muy dividida. Yo pienso que sí, el metal puede ser un medio muy importante para generar conciencia social, conciencia de clase, no solamente para quienes nos gusta esta música, sino incluso pensando más allá en cuestiones de conciencia social.
siguiendo esto que decía Carlos, me interesa el punto que hay incluso agrupaciones dentro del heavy metal, tanto en Argentina como en México o a lo largo de Latinoamérica, que están justamente a la derecha del camino, ¿no? Están en contra de ciertos derechos sociales, sea por trabajadores, o sea por, aquí en Argentina, asignaciones universales a las familias con hijos o familias vulnerables. Entonces, ¿cómo es que a partir, me pregunto, ¿no? ¿Cómo es que a partir de un género que es rebeldía o que es marginal, como decía Carlos, se posiciona en contra, o por lo menos un pequeño sector se posiciona en contra de estos derechos o estas desigualdades en la sociedad? Seba, quien quiere tomar la posta, no sé si pregunta. Sí, Marcos. Bueno, sí, está buena la pregunta. A mí lo primero que me hiciste acordar fue, por ejemplo, la canción de Arraigo de Traen la Pregunta, por ejemplo, porque es un tema que habla un poco de lo que son las principales capitales, ¿no? de los países de Latinoamérica, países hermanos, vecinos hermanos, y cómo de alguna manera denuncia la xenofobia que a veces se genera de parte de diferentes sectores de la sociedad, pero también, obviamente, el heavy metal, la escena metalera que también es parte de la sociedad. Y me parece muy positivo eso, a raíz de que también al mismo tiempo dice que las personas que llegan en los países vecinos están cansados de lo que dice el metal, ¿no? Y de alguna manera también fundando una nueva escena metalera que me parece que eso es una de las cosas más positivas. Arraigo yo creo que tiene mucho... El heavy metal ya de por sí es muy disruptivo, como también lo hace rock, pero Arraigo también creo que trae algo disruptivo en el tema también a nivel artístico, en cuanto también explorar otros caminos, como por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido meter cumbia en un tema de heavy metal, y ellos de alguna manera lo hicieron, o meter algo de tango también. Tampoco no es que digo que lo hacen relleno, a mí me gusta particularmente, pero eso después se puede discutir, pero me parece que eso de tratar de buscar otras maneras de que entre el metal por ahí en generaciones más jóvenes o en las que no son tan jóvenes, me parece algo muy positivo. Después también podemos hablar de muchas otras bandas que también exploran por muchos otros lados, ¿no? Algunas que se reivindican como desde el speed metal, cosa que el speed metal nunca fue algo, digamos, caratulado, digamos, ni siquiera en el metal internacional, pero siempre anduvo como ahí sobrevolando. Me refiero a Metaluria, que también hizo un tema que se llama Quimera de un oficial y también denuncia, ¿no?, la violencia policial. Después también me parece que es muy positivo poder hablar de lo que son, habíamos hablado recién del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, y cómo también a partir del Festival Nunca Más, que se hace los 24 de marzo, surgió la organización Nunca Más, que también nuclea a muchas bandas, artistas, referentes de heavy metal, desde una posición de militancia, venía a discutir ciertas cuestiones que circulan en el sentido común en la sociedad, y a veces no las pensamos, no reflexionamos. Y ahí también podemos meter lo que es el Frente Heavy Metal, Resistencia Heavy Punk, es decir, distintas maneras de militancia de heavy metal, no solamente para plantear ciertas ideas, sino también para difundir el arte, la música que se hace, que me parece que es genial que esas experiencias estén cada vez más abiertas, y me parece que hay que, digamos, ir para hacia un lado más abierto. El heavy metal, están saliendo bandas muy buenas, muy jóvenes, que están yendo para muchos lados distintos, que por ahí los viejos y que llevan ya con mayor historia del metal no han pensado. Mencionaba Arraigo, pero bueno, puedo seguir mencionando, ¿no? Velocidad 22 también es una banda que está teniendo mucha presencia, ¿no? Ha hecho inclusive muchos temas sobre violencia policial, por ahí la más
reconocida, podría ser teresiteados, pero tenés vándalos de cuero, viejo aburguesado, me fui de caballito, culto al acero. O sea, realmente han sostenido esa denuncia de los casos de... A mí me gusta llamarlo más represión estatal, porque a veces el término violencia institucional, no me quiero ir por este lado, pero el término violencia institucional es un término que fue instalado durante el kirchnerismo para tratar de licuar la responsabilidad del Estado en los casos de gatillo fácil, fusilamiento de parte de la policía, desapariciones forzadas, y eso es necesario aclararlo porque en ese momento el kirchnerismo de alguna manera intentó no solo licuar la responsabilidad del Estado, sino decirte a vos, bueno, vos también podés luchar contra la violencia institucional. Entonces la violencia institucional podría ser un maltrato en un hospital, como si eso pudiera ser equiparable a que te desaparezca la policía bonaerense, como pasó ahora con Facundo Castro, o al menos todas las sospechas, digamos, caen en eso. Entonces, me parece que es bueno rescatar lo positivo. Después, retomando el tema de la difusión, es algo complejo ya eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo que charlé hace no mucho con Gustavo Zavala, bajista de Tren Loco, que digamos, en su búsqueda histórica, digamos, por tener una nota en los medios hegemónicos, me contaba que, bueno, no, digamos, el periodista le decía, bueno, a mí no me interesa el metal, no me gusta, entonces no lo difundo, ¿no? Cosa que, bueno, por ahí me equivoco, capaz, pero yo creo que, digamos, a nivel de prensa escrita un poco está apareciendo en algunos medios hegemónicos, ¿no? He visto notas en Página 12, Infobae, Perfil, donde, por ejemplo, les han hecho notas, bueno, la agencia de noticias de ciencia de la comunicación, de la carrera de ciencia de comunicación, que somos Diego, estamos con Diego, le hicieron una nota también a Furias. Me parece que por ese lado es positivo. Ahora, a nivel radio, a nivel televisión, es verdad que puede ser que tenga un lugar más marginal, lo cual tal vez es complejo, yo no lo quiero simplificar, o sea, tiene que ver con la industria cultural, con también la desigual balanza informativa que hay a nivel mundial, que es histórica, o sea, si se fijan, uno prende la tele y muchos de los medios de comunicación tienen una línea muy parecida a la CNN o a la BBC y no es por nada, ¿no? Eso yo creo que es más complejo y no me quiero meter, pero me parece que está bueno poder rescatar lo positivo y lo que está surgiendo en el heavy metal y que, como bien decía Diego, los compañeros, los derechos humanos no se restringen solamente a, digamos, los delitos de lesa humanidad, la represión estatal, sino que tiene que ver con el derecho a la vivienda, la salud, la educación, y de esas cosas también habla el heavy metal. Uno puede bucear, no quiero hacerlo ahora, pero por ese lado también se puede explorar y es algo muy positivo que está saliendo, me parece. Sí, de hecho, como mencionó Carlos con el tema de feminicidios y demás, en los últimos tiempos salieron muchas bandas de mujeres. Tuvimos un panel, una charla en estos días de jornadas, justamente con propuestas, con pedidos de derechos para las mujeres, como el aborto legal, y etcétera, o mismo inclusión en festivales, o la ley de cupo femenino en festivales, etcétera, que también está siendo parte de la agenda metalera, digamos, que justamente tiene una historia muy del lado macho, digamos, y que encima tiene a Ricardo Iorio posicionándose, mencionando, como ya se mencionó varias veces durante la charla, posicionándose en contra de estas posturas políticas o ideológicas incluso. Y sí, ¿te interrumpí o...? Sí. No, te agrego algo respecto a eso sin caer en la redundancia, digamos. Muchas veces se hace el comentario de, bueno, ¿por qué se sigue criticando o se
se lo menciona a Iorio, y bueno, el metal es más que Iorio, eso está claro, ¿no? Digo, pero me gustaría retomar algo que escribí hace 1 o 2 años, ya no me acuerdo, digamos, la importancia de eso que vos decís, Johnny, es que Iorio cumple un rol de intelectual para los escuchas, que no veo en otras bandas. ¿A qué me refiero con rol de intelectual? En sentido, digamos, gramsciano del término, de que ocupa el rol de intelectual y que es importante lo que diga, por más de ser una pelotudez atroz, por más que crea que la Tierra es plana, digamos, o que hay que clavarle un destornillador a las feministas porque no tuvieron un macho proveedor que las garchara o no sé qué barbaridad, entre otras, dijo. Y es importante, digamos, marcar la cancha, que es, retomo un poco lo que decían en un panel ayer, digamos, hay cierto temor de esa marcada de territorio, porque, bueno, no critiquemos a Dios, si no no nos van a leer, o no nos van a escuchar, o no van a comprar la revista, digamos. Está bien, alguno me podría decir, bueno, vos porque no tenés un emprendimiento comercial bueno, digo, está bien, pero no por eso voy a justificar, digamos, que no se haga esa demarcación que me parece importante. Después está todo lo otro que decimos de cómo generamos, ¿no? Trayendo, ¿cómo se llama la jornada? Digamos, cómo generamos una nueva cultura pesada, y retomo lo que decía Marcos recién, entre otras cosas, digamos, haciendo jornadas, reflexionando, ¿no? Generando otro tipo de notas, poniendo en escena las nuevas miradas sobre el metal, digamos, qué pasa con las chicas. Bueno, lo que decía, ¿no? En algún comentario, ¿hasta cuándo, digamos, las bandas van a seguir callando temas de abusos? Lo mismo los medios, que salió ayer, no me acuerdo, perdón, quién lo dijo, si había sido Carlos, o hubo una reflexión ahí con Flor también. Digamos, es todo una que, digamos, si no le sacamos algo positivo a todo esto y repensamos nuestras prácticas, nos achatamos y nos quedamos con que lo lindo que fue ácido argentino, lo lindo que fue, digamos. Me parece que obviamente que no hay que negar eso, digo, me parece que incluso en Se nos ve negro de vestido tengo un ensayo sobre la obra de Iorio respecto al viaje y no lo reniego ni a palos. En todo caso, reescribiría algún pasaje, pero por una cuestión estilística más que de contenido. Me parece increíble, junto a Manu Bernal lo dice ese texto. Digamos, me parece que la pregunta es, bueno, estamos en el presente, hay una retomo, digamos, la consigna de la nueva cultura pesada, lo que propone Against también en su último disco, y digo, ¿qué implica todo eso? Digamos, ¿cuál es el rol de las disidencias, de las mujeres? Digamos, porque también, digamos, es una cuestión de derechos humanos. ¿Qué pasa con el aborto? Las barbaridades que escriben al GIMA al respecto, porque en la portada están los pañuelos verde y naranja de separación del Estado, digo, bueno, de eso no podemos escapar porque es algo que está surgiendo cada día más, y por eso hay que marcar la cancha, digamos, de este humilde espacio, aunque sea, digamos, hablaban ayer del rol de los comunicadores y la importancia de eso, digamos, ¿no? La responsabilidad social a la hora de comunicar. Bueno, me parece importante, digamos, en este que se viene unos momentos de crisis extendidos, y sabemos que crisis significa muchas veces vueltas de nacionalismos chauvinistas pedorros, que por momentos hacen quedar a la realidad, hacen quedar a Years and Years, la serie de HBO, como cómica ya a esta altura, digamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque no son solo 100 locos antivacunas, anticuarentena, tierraplaneros, sino que hay que tener mucho cuidado con esos discursos y cómo dentro del metal se redistribuyen y quiénes lo distribuyen, porque no es lo mismo que lo diga uno que lo diga un pibe que está medio loco, porque sí, digamos. Eso es todo.
Siguiendo la línea de lo marginal que se ha mencionado varias veces a lo largo de la charla, y recién que decía responsabilidad social, llegaba una pregunta si es que el metal tiene que tener una responsabilidad social a partir de que es un género o un sector marginal. Yo, cortito, me parece que primero, no sé si es marginal el heavy metal, quizás se lo cataloga un poco ahí, me parece que, cuento una cosa y voy a la pregunta, me parece que la primera vez que fui al barrio, con la remera de Almafuerte, la gente primero no sabía qué era. Resulta que después de las apariciones de Ricardo en la televisión y demás, obviamente, ¿qué haces con esa remera? Porque imagínate llegar a un barrio popular después de todas las cosas que dijo Ricardo sobre los pibes, por ejemplo, bueno, era lepra. Digo, más allá de las discusiones que uno ha tenido para poder explicar muchas veces que la poesía, las prosas y demás tiene una carga política muy interesante y uno puede llegar a discutir. Yo he trabajado muchas veces con los pibes letras de temas con ellos para poder militarla en el sentido de la composición zarpada que tiene muchas letras de las bandas que a nosotros nos gustan y demás. Bueno, y un poquito ahí. Y pensaba un poco también esto de que no todo el metal es Ricardo, pero nos estamos hablando todo el tiempo de él también. Es como que no podemos separarnos de eso porque es como decía Diego al principio, es el padre fundador. Digo, leyendo Parricidas uno se da cuenta, muy interesante, lo recomiendo, para hay que matar a ese padre de una vez. Y sí, empezar a pensar cuestiones un poco más diferentes, sin tener en cuenta la historia del género y de la música, ¿no? Después me parece que las posiciones políticas hay que defenderlas a muerte, me parece que uno, no sé, uno es política en sus acciones, en la música que escucha, en cómo se vincula con el otro, y sí, seguramente mucha gente, es verdad, no son 100, es mucha gente que seguramente nosotros tenemos lepra o que nos vestimos de negro, que escuchamos esa música de locos, seguramente. Y ahora queremos meter a las mujeres encima, no era una música de hombre, ahora metemos a las mujeres. Digo, siempre hay esa cuestión porque es una cuestión de clase también. Para eso lo puedo referir a lo marginal. Muchas veces la cuestión de clase hace que, claro, seguramente vos escuchás heavy metal, sos pobre, cuestiones muy, muy agarradas de los pelos, pero ese sentido común que se va creando forma opinión. Eso es lo peligroso para mí. Porque después vaya al barrio y en el barrio no escuchan heavy metal, escuchan otra música, escuchan cumbia, otras cosas. Digo, me parece que la militancia del heavy metal, en mí, por ejemplo, yendo tanto al barrio, es poder que otro lenguaje llegue a otra clase social. Porque, como vuelvo al principio, para mí, el heavy metal hace pensar. Entonces, yo lo tomo como bandera de militancia. Sí, Carlos, te escucho primero Bueno, y después. bueno, ahí está. Sí. Ahora sí, perfecto. Yo creo que también nos toca, como metaleros y metaleras, nos toca también como una responsabilidad desde donde estamos, desde el aula, desde el escenario, desde el periódico, desde el portal, porque sí, bueno, a pesar de que ya está muy definido como el perfil del metalero, ¿no? Rudo, que anda de negro, y muchas de las cosas que ustedes han mencionado, también gira en torno a la cultura donde vienen, ¿no? Yo me acuerdo este año dos situaciones, una que hicimos un toquín para respaldar un festival de cine anarquista, y los chavos que tú consideras que andan en el mismo rollo que tú, a la primera oportunidad se pelean y roban y hacen un desmadre, entonces aquello que iba a ser solidaridad fue un desmadre. Pero también, por ejemplo, antes de entrar ya de lleno al confinamiento por la pandemia, vino a tocar a Ciudad Juárez Nervosa, las brasileñas que tocan thrash, y los chavos desde el público gritándoles cosas como vámonos al hotel y cosas súper machistas, ¿no? Que de veras, pues ya te dan ganas de agarrarte a chingazos para... ¿Qué onda? ¿Sí me explico?
Y es esa parte machista de poder que a veces se confunde con esta energía que nos da el metal, es donde podemos nosotros intervenir para generar esa conciencia social, de ligar este sonido estruendoso con el estruendo de las máquinas que destruyen el ecosistema, por ejemplo, ¿no? O la crítica política, no nada más a nivel abstracto de la democracia o la libertad contra la tiranía, sino lo que está pasando directamente en tu ciudad o en el lugar donde vives, ¿no? Las desapariciones forzadas. Aquí en Juárez, la cuestión de una minera que quieren hacer aquí en el desierto donde no tenemos agua. Entonces, si le agregas este ritmo, si le agregas este coraje, si le agregas esta rebeldía del metal, esta forma de escribir, esta filosofía de vivir, esta forma de ver el mundo, yo creo que estaríamos contribuyendo también de otra forma, como de hecho lo está haciendo el HIMA, ¿no? Al ponernos a reflexionar aquí alrededor de los derechos humanos desde el heavy metal. Yo creo que sí es un compromiso personal, pero también es un compromiso como metalero, ¿no? Por esta pasión, por ver la parte positiva que hay en este tipo de música y ese compromiso que haces cuando la descubres y cuando la vives. Y yo pienso que esa es la parte que nos corresponde hacer desde nuestras trincheras, hablando de este tipo de temas. Hasta aquí le dejo. Sí, y también creo que hay, no sé si me acompañan, o cierto grado de hipocresía por parte de ciertos lugares o ciertos sectores del metal, sean bandas, comunicadores, o organizaciones y demás, que encubren o empañan a diferentes abusadores o violentos o con políticas que se ponen en contra, pero por adentro capaz no hacen un mea culpa y no lo demuestran o lo hacen visible, ¿no? Como por un lado decimos tal cosa y por otro lado tal otra. Ese doble discurso que se puede ver, digamos, o se puede escuchar, depende de dónde venga. De verdad, como recién Carlos mencionaba, tema de mineras en el desierto y demás, también derechos humanos es el tema de ecología, del bienestar, y demás, y es algo que justamente, ahí lo mencionaba Carlos en México, pero aquí en Argentina también está pasando, con ciertas leyes o medidas que se quieran tomar políticamente, y es si hay una nueva forma o una nueva lírica por parte del heavy metal que se posiciona en contra de esos problemas ecológicos, como capaz en algún momento lo hubo, ¿no? O capaz nuevas formas de crear esos nuevos discursos. Continúa con ideario de solidaridad, de la sororidad, se genera cuando creamos espacios seguros para todos, por ejemplo. Totalmente, completamente de acuerdo. Obviamente van llegando comentarios de las redes sociales. Pero, bueno, acá hay un comentario que dice: no me interesa la política, justamente, se sabe de... Sí, ¿no? De cómo eso sea parte de barrios, o sea parte de la ecología, o sea parte por feminismo o demás, como también es un soltarse un poco y considerarse como apolítico, digamos, cuando hay un fuerte contenido político y social dentro del género. También otro doble discurso, por así decirlo, y veo la mano levantada de Marcos, así que te dejo. Creo que Diego había levantado la mano antes, así que no sé si Diego querés hablar vos o... Bueno. No te vi, Diego, sí, perdón. Sí, sí, el tema de la política es entendible, igual que el heavy metal no fue siempre todas las bandas y en todo momento, y cada canción no eran, digamos, canciones que tenían una gran denuncia social y política. Encontramos un montón de canciones que tienen un gran nivel artístico, instrumentales, y no por eso, por ser metalero
o por ser de cualquier otro ámbito, te tiene que interesar la política. Eso es algo que es entendible. Ahora, hay que entender una cosa también que es necesario aclararlo. La política está en todos lados. O sea, no hay un lugar donde vos decís, bueno, acá no hay política. Cuando vas al chino y ves que las cosas, los precios se fueron por la nube, ahí hay política. Cuando escuchás heavy metal también hay política, porque tenés a alguien que te canta algo y no te canta otra cosa, o por qué canta una cosa y no otra, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo interesante. No se trata de política partidaria, que creo que es lo que se suele confundir, ¿no? Estás hablando de un partido político. No, los derechos humanos ni siquiera forman parte de una agrupación en particular. Partieron después de la Segunda Guerra Mundial con todos los genocidios, asesinatos, torturas, masacres que ni siquiera, digamos, o sea, que pasaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera es que fue desde la Argentina, digamos, no es que los inventamos nosotros, los derechos humanos son de un nivel internacional. Más allá de que después algunos dicen, no, bueno, pero se defienden algunos derechos y no otros. Esas son otras discusiones, ¿no? Que están buenas darlas, están bueno pensarlas, está bueno reflexionarlas, me parece. Y creo que el metal un poco apuesta a eso, ¿no? Y como decíamos en muchas bandas que, perdón que vuelva a hablar de arraigo, pero cuando en la canción Pide Mayota Malón, un poco habla de eso también, ¿no? Como ese sentido común que circula en los medios de comunicación que lo amplifican, pero es un sentido común que ya está, digamos, en la sociedad y que circula, como lo vemos ahora en los anticuarentena, que tienen discursos que nunca nos hubiéramos imaginado que iban a salir, y después cuando viene el cronista y le pregunta, che, pero ¿cómo es esto? A ver, ¿lo puedo explicar? Y o se queda callado, o no sabe ni qué está diciendo esa misma persona, sino que va y sale a putear y sale lo primero que se le ocurrió y ya está, ¿no? Me parece que está bueno por ahí cultivar un poco un heavy metal que piense lo que dice, lo que canta, y ahí está la responsabilidad social, sobre todo cuando llegas a un nivel de legitimación como lo tiene Ricardo Diario, que ya tu voz, digamos, se amplifica 10.000 veces más, ¿no? Y ni que hablar, bueno, desde los medios de comunicación y el periodismo, donde lamentablemente las figuras que más aparecen son de los periodistas, los peores periodistas, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera más simple. Cuando tenemos un millón de colegas periodistas que son muy buenos, que son muy serios en lo que trabajan, y que, bueno, lamentablemente no tienen esa visibilidad por ahí del trabajo de ellos, como lo tienen el de otros periodistas. Pero bueno, no me quiero extender más. Si quiere seguir, Diego. Sí, bueno. No, me anoté un par de cosas como ya no queda tanto tiempo, así que lo tomo como un cierre, Johnny. No, por algunos comentarios que leí, esto que decía de marcar la cancha, me refiero a asumir una postura, ¿no? Desde nuestra subjetividad, digamos, decir yo me paro de acá, no existe, retomando lo que decía Marco, la política. Entonces digo, o me hago el boludo y dejo que se reproduzcan las cosas, o tomo partido y doy mi subjetividad. No existe la objetividad o hacer ciencia con el metal, digamos, ¿no? Por lo menos, bueno, así lo veo yo, decía Animo, y así lo ve el Gima. Por otro lado, digo, alguien podría decir que se le pide mucho, ¿no? Al metal, en el sentido de que, está bien, entran todas las contradicciones de la clase trabajadora, ¿no? Y que salen, digamos, en productos culturales diversos. Esas contradicciones ya sean las letras o en las declaraciones, digo, no son la mayoría, como decirlo, a ver, intelectuales que reciben plata para investigar, lo cual está muy bien, por cierto, aclaro, pero digo, presentan las contradicciones de la clase trabajadora, que esas mismas contradicciones se ven en los medios de comunicación, algunas veces obviamente operando sin ningún tipo de tapujos, y otras, digamos, por las limitaciones del pensamiento de muchos comunicadores. Por otro lado,
digamos, me gustaría retomar esto de que el parecido se está efectuando y que es un momento de transición muy interesante para lo que decía el amigo Pilu, digamos, tomar el heavy metal como militancia, ¿no? Digamos, en todo caso, retomar esa letra que a nosotros, los que somos quizás un poco más grandes, digamos, hacer foco en eso interesante que dice para como supongo que a muchos de nosotros nos pasó, digamos, ingresar a otros textos o a otros estudios culturales gracias al heavy metal y al rock y a otras escuchas, ¿no? Pero el metal, digamos, como lugar central de eso. Por otro lado, volviendo a lo que decía Marcos, también yo quiero, y lo que decía Johnny respecto al ecologismo, me parece muy interesante, y lo vamos a escuchar al finalizar, traer a Raza Trunca, digamos, ¿no? Digamos, ver más allá de nuestros, de lo que pasa en AMBA, qué otro tipo de poética se dan, por ejemplo, respecto al modelo agroexportador y los venenos, ¿no? que respiran los pueblos en el campo, las escuelas, los chicos que van ahí, y qué pasa con, creo que no lo mencionamos, perdón si se me pasó, digamos, con los derechos humanos de nuestros pueblos originarios, ¿no? Me parece que ahí, digamos, hay una continuidad histórica, sobre todo de los 90 para acá, que es muy interesante que sigan saliendo. Bueno, recomiendo mucho el escrito de Parricidas de Manuel Bernal sobre el metal patagónico, por ejemplo, que es muy interesante el trabajo que hace así. Y me parece que si bien hay otros artistas como Arraigo, que Marcos traía a escena y esas mezclas, ¿no? Que también hace Raza Tunga con el folclore, me parece que hay algunas líricas que tienen esa cierta pretensión de explicar la realidad, no desde la vivencia, sino como si fuese un texto académico. Por momentos esto de van generando imaginarios, no le leyeron no me acuerdo a quién ahora, perdón, pero bueno, me parece que es un momento de generar esas nuevas poéticas que se van dando, que son ricas y que también con el tiempo, con la mirada un poco del transcurso del tiempo, vamos a ver un poco mejor qué dejaron de legado esas nuevas militancias desde el metal. Y por último, no quería dejar de despedirme, para darle la palabra a los demás compañeros, pidiendo justicia por Facundo y fuera Bernie. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Me sumo al pedido que hace Diego, me parece que es importante decirlo todos los días, hasta que esas personas no sean más funcionarias políticas, que se vayan de la política. Me parece muy importante. Por Facundo, porque hay un montón de Facundos que quizás están muy invisibilizados, entonces me parece que es muy importante eso. Yo desde acá yo les agradezco la verdad al GIMA para un domingo a la tarde hacernos pensar sobre estas cuestiones. Y lo venimos atravesando esta jornada, ¿no? Pero bueno, nos toca a nosotros, pero digo, me parece que es muy importante repensarse. Me parece que lo que dice Diego es muy interesante, el repensarnos. Me parece que si no podemos hacer síntesis, seguramente no, lo único que hacemos es obstaculizar a la difusión del metal. Me parece que si no podemos empezar a repensarnos, a hacer síntesis, me parece que es muy importante eso. Yo les agradezco haber compartido con ustedes, la verdad que en forma también de despedida es un placer para mí. Como decía, un educador popular de Quilmes, que me parece que la voz del barrio muchas veces está también callada. Quizás aparece de otra forma en los barrios, entonces me parece que es muy importante que, bueno, podamos pensar entre nosotros y que mi palabra está acá, pero no solamente por mí, no una cuestión personal, sino una cuestión de ego, sino porque lo que sabemos que atrás de una persona hay un montón de personas más que lo acompañan. Así que muchas gracias, Gima. Carlos, el micrófono.
Activamos, activa el... Ahí está ya. Encendé el micrófono, Carlos, por favor. A ver, Ahora sí ya. Ahora sí, ahí estamos. Sí, les decía que los derechos humanos es un tema que no tiene fin, ¿verdad? Porque cuando pensamos que ya tenemos justicia por una cuestión, aparecen otras más, ¿no? Como el tema de la ecología, que en sí mismo pues sería un tema que podría ser próximo para el HIMA, ¿no? Con relación al heavy metal y cuál es nuestra relación, si es sana o no, o si tenemos cierta conciencia ecológica. A mí me parece muy interesante como movimiento el metal, que se piense ya desde otra perspectiva, como mencionaban ayer en una de las charlas del HIMA, en cuestión de que sea autosuficiente, autogestora y autónoma, que pueda conservar esa frescura en sus letras y en sus sonidos que se puedan experimentar dentro del metal, porque ahora sí que como industria el metal, igual que todas las demás músicas, están sufriendo también las transformaciones de la tecnología, y eso ahora sí que nos hace más marginales a los músicos, ¿no? Porque ya muchos no se van a poder vivir exclusivamente de lo que tocan o de lo que graban. Y eso pues de la misma manera que el heavy metal es como una especie de espacio para aquellos que no cabemos muy bien en la sociedad por distintas razones de cultura, de creencias o incluso físicas. El metal también puede ser en este sentido un espacio de lucha para poder pues tener ahora sí que una mejor sociedad que en la que actualmente vivimos, ¿no? Y que sin que llegue a convertirse, porque no creo que fuera el fin de todos los que tocan estos ritmos, como una música de denuncia, sí puede estar presente con mucha facilidad, por lo mismo, por la misma rebeldía que tiene per se la música, ¿no? Es ahora sí que en el actor social, en el músico, o en aquellos que estamos alrededor del metal, en la academia o en la sociedad civil, o etcétera, darle ese sentido más positivo, ¿no? Darle este otro aspecto más social, más politizado, más comprensible de la realidad que está pasando. Entonces, yo le veo muchas posibilidades por ese lado y que va a seguir sobreviviendo. Yo creo que ya el metal se convirtió por derecho propio en una corriente más que no le pide nada al jazz o al blues o a la música folclórica, y que va a estar también en constante transformación, en constante evolución. Y pues ya con eso me despido, muy agradecido de que me hayan invitado a esta charla tan fructífera. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, a Carlos, Alejandro, a Marcos, a Diego, por estar acá, por estar charlando un poco. Obviamente hay muchos temas que nos quedan por fuera de esta jornada, de esta charla. El tiempo es tirano, pasan cosas, hablamos, y bueno, obviamente hay cosas que se nos escapan, ¿no? Que se nos escurren de las manos, pero bueno, como pueblos originarios, como la ecología y demás, que bueno, por lo menos pudimos mencionarlos, obviamente están presentes, más allá de no tocarlo en profundidad. Les agradezco, obviamente, a ustedes, agradezco también a todas las compañeras y compañeros y compañeres que estuvieron del otro lado, escuchando, haciendo comentarios, preguntando y demás. Tratamos de leer absolutamente todo, capaz hay cosas que quedaron por fuera, pero bueno, son cosas del vivo. Obviamente queda un largo día en la primera jornada de debate del HIMA, esto continúa, así que obviamente les vuelvo a agradecer por su tiempo y por sus palabras y compartir pensamientos e ideas y debatir un poco del heavy metal argentino y latinoamericano conmigo, con el HIMA y con todos los que están detrás de la pantalla.